alturas contigo, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que, en el nombre de Jesús, los bendigo. Entonces la iglesia tiene una posición aquí en la tierra. Usted y yo tenemos una posición espiritual como iglesia. La iglesia no es solo un edificio, un lugar donde el pueblo de Dios se reúne, sino que la iglesia somos usted y yo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos un templo vivo, no hecho de piedra, no hecho por manos humanas, sino somos piedras vivas y hecho por manos de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Entonces, siempre me olvida mi apartito. Quiero seguir aquí con la enseñanza. El viernes empezamos este misterio de enseñanzas de parte de Dios. Entonces, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces dice Efesios 2:6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces en la iglesia tenemos una posición, estamos posicionados en el mundo espiritual, como iglesia. Pero también estamos aquí en la tierra, con un cuerpo que todavía es tierra, pero nuestra vida está escondida en el cielo, en lo espiritual. Así como dice Efesios 2:6, y con Él nos resucitó. Quiere decir que, digamos, una persona se murió, ¿va? Algo sucedió y dejó de respirar, se murió. ¿Y qué pasa cuando vuelve a la vida? ¿Cómo se le llama eso? Resurrección, ¿va? Volvió a la vida. Entonces quiere decir que usted y yo estamos muertos. Porque si dice que el Señor nos resucitó a cada uno de nosotros, quiere decir que estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En el pecado. Pero ¿quién estaba muerto? El espíritu humano estaba muerto. Porque cuando una persona, digamos un niño nace y qué hermoso y así, hermoso, gana de morderle y llorarlo. Pero llega el momento que deja de ser niño y creció y dejó de ser niño y empieza a pecar, empieza a equivocarse. Entonces se va alejando de Dios, se va alejando, conforme va haciendo las maldades, se va alejando de Dios y al final el espíritu muere por el pecado, por la vana manera de vivir heredada de sus antepasados. O sea que nuestros padres también nos heredan lo feo, no solo lo bonito. Yo sé que usted se parece a su mamita y a su papito, pero también le heredaron cosas feitas. Entonces, dice que Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Quiere decir que cuando usted y yo nacemos de nuevo, recibimos al Señor y nacemos de nuevo, de agua y de espíritu, ahí nos resucitó el Señor. Y entonces de una vez nos lleva y estamos sentados junto con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces para llegar al Padre solamente se llega por Cristo. No es que las buenas obras ya las envió el Señor para que las hagamos, pero no por buenas obras usted y yo nos vamos a salvar de la gran tribulación o del lago eterno, de la muerte eterna, que es el lago de fuego, sino que nosotros vamos a salvar recibiendo a Cristo como Señor y Salvador y naciendo de nuevo. El recibir a Cristo como Señor y Salvador ya lo hicimos. Ya no vamos al lago de fuego porque ahora somos pertenencia de Cristo. Pero si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo, ser bautizados. Porque entonces solo estamos viendo el reino de los cielos como la otra frontera, ¿va? Cuando estamos allá en México, digamos, en la frontera de aquel lado, y vemos San Diego, o vemos la frontera, si está en Canadá, no sé por dónde está usted.
Y entonces ve que es diferente. Entonces hay que entrar al reino de los cielos. Y la forma de entrar es solamente a través del bautismo. Pero bueno, Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Ahora sí, ya me va entendiendo lo que estaba hablando antes. Fuimos sepultados con Cristo, nos metieron al agua y cuando nos sacaron del agua, resucitamos a una nueva novedad de vida, donde esté yo, de ahí para acá ya no somos iguales, sino que lo que queremos es seguir a Cristo de una manera como Él manda. Entonces, habiendo sido sepultados en el bautismo, con Él, perdón, habiendo sido bautizados con Él, cuando tiene una E mayúscula, está hablando de Jesús, en Él, en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó de entre los muertos, que le resucitó de entre los muertos. Entonces quiere decir que si a Cristo lo resucitaron de entre los muertos, porque Él murió físicamente. Entonces nosotros morimos al viejo yo, a la vieja naturaleza, heredada por nuestros padres. Morimos y entonces empezamos a agarrar la multiforma. No digamos la multiforma, sino la semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Porque el pecado nos deformó. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Ni sabemos, ¿va? Pero sí nos acordamos cuando empezamos a hacer las cosas malas. Ahí empezamos a delinquir. Aún cuando nuestros padres no nos miraban, aún cuando los maestros no nos miraban, empezamos a hacer cosas. Pero ahora nadie se escapa, ¿va? Ahora hay cámaras por todos lados. Solo aquí no tenemos cámaras, solo allá afuera por si alguien entra, cuando no estamos. Pero en las escuelas hay cámaras. En las estaciones del metro hay cámara. Dentro de un edificio federal hay cámara. Dentro de un centro comercial hay cámara. No se escapa uno. Imaginen la cámara la pantalla que hay en el cielo, en la cámara, que cuando lleguemos allá nos van a pasar el video de lo que hicimos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, habiendo sido sepultados con él, en el bautismo con Él, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo, haciendo la obra. Cuando estabas muerto, en vuestros delitos y en la incircuncisión, que viene siendo el pecado, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo perdonado todo lo malo que hacíamos o que hicimos, que eso no nos daba acceso a llegar delante de Dios y en oración o pedirle al Señor. Muchas personas dicen, ay, Diosito, ayúdame, Diosito. Mire, el Dios que tenemos no es un Diosito, es un Dios poderoso, un rey. Ni siquiera el firmamento ni el cosmos puede sostener su gloria. Y ese Dios tan grande, tan gigantesco, tan amoroso, le decimos Diosito. No, Él no es Diosito, porque Él es grande y usted es grande. Yo a veces les digo, minimizo su nombre, pero es por cariño, ¿va? Por ejemplo, a la pastora le digo Yolandita, ¿verdad? A Chepito le digo Chepito, a Pedrito le digo Pedrito, Rafita. No es que lo esté minimizando, es una forma de expresar de que los respeto y los quiero. Y como hermana Reinita, le digo Reinita. En cambio, hay nombres que no se les puede minimizar. Porque hermana, mira cómo le diría.
Hermano Sabino, ¿cómo le diría? Sab- Sabinito. Y el hermano Angelito, ¿cómo le diríamos? Ya tiene su nombre así, ¿va? Con cariño se le dice. Había un hermano que me decía a mí, mira Hernancito. Y cuando me decía, mira Hernancito, ayúdame en esto, yo me sentía así amado, ¿no? Me sentía amado. Ay, gracias Señor. Porque este hermano me ama, decía yo. Pero una vez que lo encontré con la cachucha al revés, me desconoció. Hermano, vení para acá. ¿Qué hice? Le digo yo. No hiciste nada, pero a él lo acaban de regañar. Entonces, dice lo siguiente aquí, completos en Cristo. ¿Quiere estar completo en Cristo? Ahora veamos cómo es completarnos en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces quiere decir, las obras que estamos hablando hace ratito, Dios las preparó, las mandó adelante para que usted y yo anduviéramos en ellas. No es que las obras lo lleven a la salvación. Las obras, todas las obras que usted hace, tanto buenas como malas, están escritas en el cielo, en el libro de las obras. Entonces, no hagamos obras malas, sino obras buenas. No importa que no le agradezcan. No espere que le agradezcan. Malagradecido. Tanto le he ayudado y ahora me da una puñalada en la espalda. Tranquilo, usted cumplió con lo que Dios le mandó hacer. Si la otra persona no cumple, ya, ese es un trato entre Dios y esa persona, ya no es entre nosotros. Porque entonces si renegamos y empezamos a maldecir a la gente, la obra que usted y yo hicimos no sirvió de nada, delante de Dios no sirvió. Porque esperamos algo a cambio. Hagamos obras a los que no pueden pagar. Porque de nada sirve hacer una buena obra a alguien que usted sabe que le va a pagar tarde que temprano. Mejor a los que no pueden pagar, las personas que no pueden pagar, no tienen cómo pagar. Entonces Dios dice que al pobre da, a Dios presta. Entonces es un préstamo que le hacemos a Dios. Y Dios no es como el ser humano. El ser humano usted le presta y al final se vuelve enemigo porque no le quiere pagar. Pero Dios no, Dios si usted le presta, dándole al pobre, al necesitado, Dios le va a proveer y le va a dar hasta con intereses lo que usted prestó. Muy bien, entonces traslados al reino de Dios. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Al reino. Amén. Usted y yo estamos en el reino de Dios, el reino de Cristo. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Ya no hay nadie quien lo acuse, amados. ¿Alguien lo acusa a usted? ¿Por lo que hizo hoy en la mañana, o ayer, o anoche? El enemigo es experto en acusar, pero Dios es experto en perdonar y olvidar. Así que usted pídale a Dios perdón. Usted y yo pidamos a Dios perdón y olvidemos lo que hicimos, lo feo, y no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque dice, la naturaleza como cuerpo. Veamos esta naturaleza como cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Parte de la familia y el templo de Dios. Nosotros como iglesia somos parte de la familia de Dios y somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Eso significa que Efesios 2:19 lo que está diciendo ahí es que así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Es que aquí lo que pasó, que la sabiduría que Dios nos dio se deformó también. La imagen
y la semejanza se deformó cuando empezamos a delinquir, a hacer cosas que no eran buenas delante de Dios, y entonces los volvimos extranjeros, los volvimos enemigos de Dios. Y entonces había una pared que dividía nuestra comunicación, o sea, impedía nuestra comunicación con Dios. Pero esa pared Dios la derribó cuando nos llamó y recibimos al Señor como Señor y Salvador. Y entonces así pues ya no soy extraños, ya no son desconocidos. Nosotros ya no somos desconocidos, somos conocidos en el mundo espiritual, tanto en las tinieblas, pero también en el mundo de la luz, pero también el mundo de las tinieblas nos odian a muerte. Porque somos la única entidad delegada por Dios para hacer retroceder la maldad. Entonces, ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Quiere decir que Dios nos ve santos a nosotros porque Él nos hizo santos. Usted y yo nos apartamos de las cosas feas y el Señor se encarga de santificarnos. Entonces, cada vez que dejamos cosas que no son buenas delante de Dios, Dios nos convierte a nosotros en santos. En santos de los últimos días, no, eso no. Entonces, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ustedes saben el procedimiento, cómo llega la revelación a la iglesia. Usted sabe el procedimiento que Dios usa para mandar el mensaje a la iglesia, para que usted y yo lo recibamos de parte de Dios. Y es que Dios le dio el mensaje a Jesús. El Padre le dio el mensaje a Jesús como hijo. Jesús se lo dio al ángel. El ángel se lo dio al apóstol, porque el apóstol Juan fue llevado en un éxtasis. El cuerpo estaba aquí, pero el apóstol estaba en el cielo recibiendo la revelación. Y la Biblia dice que cuando llegó allá al cielo, se postró ante ese ángel, porque era un ángel hermoso. Y le dice el ángel, no, Juanito, levántate, no te arrodilles delante de mí, porque tú y yo somos servidores de Él es el Rey, Él es el Señor Jesús. Tú y yo somos servidores de Él, Rey, del Señor de señores. Nada más que yo sirvo aquí en este ámbito, en esta atmósfera espiritual como ángel, pero tú sirves en la atmósfera terrenal como hombre, como apóstol. Pero tú y yo estamos en el mismo nivel de servidores. No te postres delante de mí. A Él es que tenemos que adorar y se postraron delante de Él. Entonces viene el Señor y le da la revelación al ángel. El ángel se la da a Juan, el apóstol. El apóstol se lo da a los ministros, a los siervos, a los pastores, a los 5 ministerios. Entonces los pastores lo que hacemos es darlo a la congregación. La revelación de la palabra. Ahora, esta es doctrina básica. Los que ya pasaron doctrina básica se han de acordar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo cuando recibe la revelación de parte de Dios? Es llevarlo allá afuera. Repartir toda esa bendición que recibieron hoy allá afuera con los que no conocen a Dios. Digamos, con la familia. Aún compartir la palabra con los que ya saben allá afuera, porque hay familia que sabe. Entonces, el evangelio no es para discutir, no es para pelearse. Nunca vayan a hacer eso. Es para darle las buenas nuevas de salvación, una buena noticia del evangelio. Entonces por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Es la enseñanza que Cristo le dio al ángel y el ángel a los apóstoles. Según el orden jerárquico, ¿no? Y entonces dice que, y a los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, o sea, el fundamento de todo lo que la iglesia hace, de toda nuestra vida, cómo vivimos. Algunos vivimos en rebeldía, otros vivimos en obediencia, otros vivimos humildemente, otros vivimos orgullosamente. De alguna manera, son procesos diferentes que tenemos que ir mejorando, que al final
Dios nos va a hacer un solo cuerpo, con un mismo sentir, un mismo espíritu, pero ahorita muchas personas son sabias en su propio intelecto, en su propia sabiduría son sabios. Pero usted y yo tenemos que aprender lo que Jesús nos está enseñando. Por ejemplo, Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Entonces, quiere decir de que usted y yo somos parte importante en el cuerpo de Cristo. Nadie es indispensable. Desde el más pequeño hasta el más grande, no de estatura, sino de edades y espiritualidad. Todos somos importantes porque es un edificio que se va ajustando todas las piezas a formar un templo santo. Y entonces, para el Señor. Entonces usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Somos un edificio que se va ajustando, Así que, hermano, yo le aconsejo que no haga menos a su hermano, porque él es parte del edificio espiritual que Dios está levantando en esta ciudad. Yo sé que algunos tenemos carácter violento, que con solo verlo dice uno, este viene bravo, no le hablo mejor, y a lo mejor solo la cara le quedó, amado, porque le fue mal en el mundo y cuando Cristo lo rescató, lo está cambiando de adentro, pero solo la cara le ve la cara de malo, así con un machetazo de aquí a aquí, así. Pero no es violento, o sea, fue un entrenamiento que recibió en el mundo. Por eso no es bueno que nos critiquemos unos a otros. Aquí nos conocemos, ¿va? Nos conocemos los pies de barro, nos conocemos cómo fallamos, nos conocemos las uñas encarnadas de los pies. No tanto así, ¿va? Esa es mucha privacidad. Pero sí, nos conocemos un poco, o mucho. Pero no por eso lo vamos a criticar, a decir que no tiene remedio. No, sí hay remedio. En Cristo hay esperanza, amados. Ahora mire, le fallamos a Dios, arrepintámonos y no volvamos a hacerlo. No lo volvamos a hacer. Ahora, Efesios 2:22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué le parece? Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Su cuerpo ya no le pertenece. Le pertenece a Cristo. ¿Cómo ve? Bueno, ya lo voy a dejar porque el tiempo ya me fue, me quedan 40 minutos. Santo, santo, dicen por ahí, apenas voy como el 4. Somos un solo cuerpo con muchos miembros. Usted vale por 1000, uno vale por 1000 y 2 por 10,000. Así que imagínense cuántos hay aquí. Somos un solo cuerpo con muchos miembros. A ver, ¿quién estudió medicina aquí? Bien. ¿Quién no estudió medicina? Ustedes ya saben que las partes del cuerpo, las que se ven por fuera. Si usted me mira a mí, me va a ver las partes del cuerpo. Uñas, dedos, huesos, piel, ojo, nariz, boca, orejas. ¿Qué más? Nariz, dientes, encía, pies, rodillas, de todo. ¿Y todos están separados? ¿Están separados? Todos están conectados al mismo cuerpo. Son tantas las piezas que hay en el cuerpo de nosotros, eso es solo lo que se ve y lo que está dentro, que son millones de piezas también. Y todas trabajan en un mismo sentir, para que el cuerpo funcione de la manera perfecta, como Dios lo hizo. Y todo empieza aquí. Aquí manda la señal a todos los movimientos, todo lo que se habla, todo. Aquí está el mero jefe.
Entonces, el lugar santísimo está aquí, conectado al corazón. El lugar santo y el atrio. Somos un templo, morada del Espíritu Santo. Todos somos parte del mismo cuerpo. Todos los miembros somos parte del mismo cuerpo. No se haga daño, amados. Si ve a alguien de otra iglesia que empieza a atacarlo, usted tranquilo, no diga nada. ¿Sabe por qué? Porque es su hermano. Y si usted lo daña, se está dañando usted mismo, porque es parte del cuerpo. Ya no digamos aquí que somos una congregación unida, amada del Señor. Muy bien, entonces mire Romanos 12:4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? ¿Cuál de los dos brazos es más fuerte para usted? Derecho. Porque es derecho. ¿Y el que es izquierdo? Ya si son los dos fuertes, pero siempre va a haber uno más débil que el otro. Fíjese que yo cuando estaba a cargo de un montón de personas allá en una compañía, yo dije, pero ¿por qué estos no están funcionando? ¿Por qué estos que acaban de entrar tienen más habilidades para hacer las cosas que los que ya tienen bastante tiempo aquí? Y yo ya era cristiano, pero yo le pedí a Dios, ¿por qué no funciona todo esto aquí, Señor? Dame ideas, ¿qué hago? Porque yo quería ser un supervisor, pero de lujo, no mediocre. Y entonces me dice, ayúdales. Entró en mi corazón y en mi mente, ayúdales ahí, ponte con ellos. Amén. Y empecé a agarrar, ¿verdad? Estamos ensamblando cobertores a unos comedores, pero la silla, a lo que es el respaldo. Y cuando yo lo quise así, esta mano hizo más fuerza que este se quedó atrás. Y entonces me di cuenta que ahí había algo, una deficiencia en las partes de mi cuerpo. Entonces ahí Dios me habló, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma habilidad para desarrollarse como tú quieres que todos se desarrollen parejo. No. Entonces puse en marcha otra idea que el Señor me dio. Trata a cada uno conforme a su capacidad. Trata a cada uno conforme a su capacidad. No los obligas a hacer cosas que no pueden, porque no todos funcionan de la misma manera. Y esa enseñanza que dimos aquí en la iglesia, la podemos aplicar en el trabajo, amados. Si usted es supervisor o es dueño de compañía, se va a dar cuenta que no todos tienen la misma capacidad. Y no a todos se les paga el mismo sueldo, porque se les paga de acuerdo a su capacidad. Esto es tremendo. Ya no quiero meter la espada porque se va a entristecer. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En la iglesia algunos son consejeros, otros son predicadores, otros son administradores de ofrenda, otros son expertos en la cocina. Diferentes funciones. Pero todo funciona de acuerdo como Dios quiere y todos nos bendecimos. Yo no soy muy bueno por la cocina, se me queman las maruchan. La sopa de camarones de cartón, ¿va? Pero cuando ustedes hacen los platillos deliciosos y bajamos allá al comedor, yo disfruto todo lo que ustedes hacen, sus habilidades. Entonces todos disfrutamos de lo que tenemos, unos a otros, nos compartimos. Entonces, ¿por qué tenernos de menos? No. Usted vale la sangre de Cristo, amén. Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de los unos de los otros. Somos miembros uno de los otros. Cristo es la cabeza. Él es también la cabeza, Cristo, del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Nuestro Dios es primero, amado. Yo creo que lo dejo hasta aquí por cuestiones del tiempo. Me faltan, solo para decirle cuánto me falta, ¿no? ¿Dónde íbamos? Muy bien. Aquí nos quedamos. Entonces son nueve enseñanzas, pero por cuestión del tiempo lo dejamos aquí. ¿Se apagó? ¿Qué pasó? No, hombre, no sean así, hombre. No pagamos el internet. Ahí está. Es como me dijeron así, ¿va? Piedra, papel o tijera. Entonces, de alguna manera el Señor lo que nos está haciendo, nos está capacitando para una nueva era. Pueblo santo. Mire todo lo que falta. Está ahí. ¿Ah? Aquí lo dejamos. Usted y yo somos pueblo santo. No es cualquier cosa usted, amado. Usted es un hijo de Dios. No pierda su identidad. Es un hijo, una hija de Dios. Cada uno tiene un nombre que nos reconocen aquí. Y ante el banco de datos a nivel mundial, nos reconocen nuestro nombre. Cuando usted presenta su pasaporte, su ID al país donde vaya, lo meten a la computadora y ya aparece, ya está sonriéndose así, ¿verdad? Ya lo conocen, tiene un nombre. Entonces ese nombre también lo conocen en el cielo, pero también allá en las tinieblas, más. Y nos tiran a matar, esos ingratos, los malos. Pero usted y yo somos bendecidos de parte de Dios porque hemos venido a ser parte de ese cuerpo. ¿Alguien no se siente parte del cuerpo de Cristo? ¿Todos se sienten parte? A mí me costó ser parte del cuerpo de Cristo, fíjese. Porque cada vez que me le acercaba a los hermanos así, sentía yo que decían, ahí viene este, vámonos. ¿En serio? Y yo me sentía así, ¿será que no soy cuerpo de Cristo yo? ¿Será que no pertenezco? Me iba con otros, ahí viene este, decían, vámonos. Y yo no entendía que era un proceso, un entrenamiento para mí. Pero que al final el Señor puso gracia, ¿verdad? Después ya no corrían, sino que ahora me seguían. Pero así es el Señor. Oremos. Si usted sintió que el Señor le habló esta mañana, venga. Quiero orar por usted. Quiero decirle que Cristo le ama.